Dicen que en el Sanatorio Durán, si te quedas en silencio y escuchas con atención, todavía puedes oír a los niños jugar. Lo escalofriante es que el ala infantil cerró hace más de 50 años. Desde sanatorios para tuberculosos olvidados en las montañas hasta viejos centros psiquiátricos donde los tratamientos eran peores que la enfermedad. Hoy nos adentramos en los edificios médicos con actividad paranormal más comentada. Y no, estas no son solo leyendas urbanas, son las historias reales, los encuentros documentados y los testimonios de quienes se han atrevido a caminar por pasillos donde algunos pacientes simplemente nunca se fueron. Los hospitales, por su propia naturaleza, son lugares de emociones llevadas al extremo. Son el escenario de milagros, pero también de un dolor y una pérdida inimaginable. Es justo esta dualidad, esta increíble concentración de energía, lo que muchos creen que los convierte en imanes para lo inexplicable. Cuando el sufrimiento se queda impregnado en las paredes durante décadas, parece que algo se niega a desaparecer. En este viaje, exploraremos 3 de los hospitales más infames y paranormales activos de Centroamérica y Estados Unidos. No vamos a basarnos en simples rumores, sino en historia documentada, en los testimonios de testigos y en las evidencias que han convertido a estos lugares en leyendas vivientes del terror. Así que prepárense, porque las puertas de estos sanatorios están a punto de abrirse una vez más. Nuestro primer destino nos lleva a las frías y neblinosas montañas de Cartago, en Costa Rica. Allí, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, se levanta el imponente y silencioso Sanatorio Carlos Durán. Fue inaugurado en 1918 como la gran respuesta de Costa Rica a una de las plagas más terribles del siglo XX, la tuberculosis. El Dr. Durán, un expresidente del país y la mente detrás del proyecto, se inspiró en un moderno modelo de sanatorio de Nueva York, eligiendo este lugar aislado por su aire puro de montaña que se creía clave para curar a los enfermos. Por más de 50 años, este complejo, que casi funcionaba como una pequeña ciudad con capacidad para 300 pacientes, llegó a tener sus propias tierras de cultivo. Fue un lugar de esperanza, pero también de una profunda soledad. Los pacientes, muchísimos de ellos, eran separados de sus familias por meses y a veces por años. Con la llegada de los antibióticos, sobre todo la streptomicina, la tuberculosis se volvió tratable y el sanatorio quedó obsoleto. Cerró sus puertas en 1973, pero muchos creen que sus ocupantes originales jamás se marcharon. Hoy es un monumento de interés histórico-arquitectónico de Costa Rica, un lugar que el país ha decidido preservar. Los relatos de actividad paranormal aquí son incontables. Visitantes, guardias, exploradores urbanos hablan de todo un catálogo de fenómenos que te hielan la sangre. El más común es el de los niños fantasma. En el antiguo pabellón infantil, hoy en ruinas, se dice que se escuchan risas y el sonido de canicas rodando por los viejos pisos de madera. Hay quienes juran haber visto pequeñas siluetas asomándose por las ventanas rotas o sentir que alguien les jala la ropa, como si un niño buscara su atención. Pero quizás la leyenda más famosa es la de la monja. Durante los años en que el hospital funcionó, varias órdenes religiosas ayudaron a cuidar a los enfermos. Se cuenta que el espíritu de una de esas monjas todavía deambula por los pasillos, velando por los pacientes que ya no están. Múltiples testigos, incluso desde la época en que el sanatorio estaba activo, afirman ver a 1 o 2 monjas espectrales pasar en silencio por los corredores durante la noche. Su presencia no parece ser amenazante, al contrario, muchos la describen como una figura calmada, una guardiana silenciosa en un lugar marcado por el dolor. Los investigadores paranormales que han explorado el sitio dicen haber captado muchísimas supuestas evidencias, grabaciones de audio con voces que susurran ayuda, cambios bruscos de temperatura y medidores de campo electromagnético que se disparan sin razón. Realidad o no, estos eventos han cimentado la idea de que el Sanatorio Durán es mucho más que un edificio abandonado. Es un monumento al sufrimiento, donde los ecos del pasado se niegan a ser silenciados. Dejamos las montañas de Costa Rica para adentrarnos en Tegucigalpa, Honduras, donde se encuentra un edificio cuya historia médica moderna está teñida de misterio. El Instituto Nacional Cardiopulmonar, mejor conocido como el Hospital del Tórax, inaugurado en 1948, nació como el Sanatorio Nacional Antituberculoso, un centro para aislar y tratar a los enfermos de esta devastadora enfermedad. Su ubicación estratégica fue elegida para favorecer la ventilación,
un elemento crucial en el tratamiento de la época. Durante décadas, fue el principal centro de lucha contra la tuberculosis en el país, albergando a cientos de pacientes que enfrentaban un largo y solitario confinamiento lejos de sus familias. El miedo al contagio era tan grande que incluso los familiares temían visitar a sus seres queridos. Con el tiempo y los avances médicos, el hospital se transformó en el instituto cardiopulmonar que es hoy, pero las historias de su pasado como sanatorio nunca desaparecieron. Muchos creen que la intensa soledad y el sufrimiento que se vivieron ahí dejaron una huella imborrable. La leyenda más persistente del Hospital del Tórax es la de la enfermera fantasma. Pacientes y personal, especialmente en los turnos nocturnos, cuentan historias de una enfermera espectral que atiende a los enfermos. Una de las versiones más conocidas habla de una enfermera llamada Doña Luz, quien en vida fue muy dedicada a sus pacientes y que incluso después de su muerte se dice que continúa su labor. Los relatos describen cómo enfermos mejoran inexplicablemente tras ser atendidos por una mujer amable y silenciosa que luego desaparece sin dejar rastro. Pero no todas las apariciones son reconfortantes. Otra leyenda habla de una figura femenina vestida de blanco con una capa negra que se aparece junto a los enfermos más graves. Según el relato, esta aparición es un presagio de muerte. Si se detiene junto a tu cama, es una señal de que el final está cerca. Se escuchan también historias de ruidos extraños, pasos en los pasillos y la sensación de ser observado en las salas más antiguas. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación entre el personal médico y los pacientes, han convertido al Hospital del Tórax en un epicentro de lo paranormal en Honduras, un lugar donde se dice que las almas de los que sufrieron siguen buscando consuelo. El sufrimiento humano ha dejado su huella en incontables hospitales alrededor del mundo. Si conoces alguna otra historia, algún hospital embrujado en tu ciudad o país, cuéntanos en los comentarios. Nos fascina leer sus experiencias y si este viaje a lo desconocido te está gustando, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene ahora podría mantenerte despierto esta noche. Ahora viajamos a Louisville, Kentucky, para conocer el que muchos consideran el hospital más embrujado del mundo, el Waverly Hills Sanitarium. Su imponente estructura gótica se alza en una colina, un monumento sombrío a la peste blanca, o mejor conocida como tuberculosis. Construido en su forma actual en 1926, Waverly Hills fue una fortaleza diseñada para albergar a más de 400 pacientes en su lucha contra una enfermedad que no tenía cura. La filosofía era simple: reposo, aire fresco y buena nutrición. Los pacientes pasaban horas en terrazas abiertas o en solariums sin importar el clima. Es una imagen fantasmal, hileras de camas en la nieve o bajo un sol abrasador. Pero cuando eso no funcionaba, los médicos recurrían a métodos experimentales y brutales. Hacían cirugías extremas, como remover costillas para que el pulmón colapsado se expandiera o insertar balones para inflarlos. Eran procedimientos desesperados y a menudo fatales. La muerte era una constante en Waverly Hills. Nadie sabe el número exacto de fallecidos, pero incluso las cifras más conservadoras hablan de miles de personas. Para no afectar la moral de los pacientes vivos, la dirección del hospital ideó una solución macabra: el túnel de la muerte. Era un pasillo subterráneo de 150 metros que conectaba el hospital con las vías del tren al pie de la colina. Originalmente construido para llevar suministros, se adaptó para sacar los cuerpos de forma discreta. Hoy, ese túnel es considerado uno de los puntos con mayor actividad paranormal. La gente reporta escuchar voces, pasos que los siguen en la oscuridad y la sensación de ser tocados o empujados. Waverly Hills cerró como sanatorio en 1961, pero reabrió poco después como un asilo de ancianos, una etapa que también fue plagada de rumores de maltrato hasta su cierre definitivo en 1981. Desde entonces, abandonado, su leyenda no ha hecho más que crecer. Los fenómenos reportados son interminables. En el tercer piso, muchos hablan del espíritu de un niño llamado Timmy, al que le gusta jugar a la pelota. Los investigadores suelen dejar pelotas en el pasillo y aseguran haberlas visto moverse solas. Pero el epicentro del terror está en el quinto piso. Aquí, según la leyenda, se alojaban los pacientes con problemas mentales y también el personal de enfermería. La habitación 502 es la más infame de todas. Se cuentan dos historias trágicas sobre ella. La primera, de 1928, habla de una jefa de enfermeras que al descubrir que estaba embarazada y soltera, se habría quitado la vida ahí. La segunda, de 1932, narra cómo otra enfermera saltó desde el balcón del techo. Aunque no hay registros oficiales que confirmen estas muertes, la habitación 502 tiene una energía opresiva.
Quienes entran reportan ver figuras sombrías en la ventana, escuchar una voz femenina que les dicen que salgan y sentir una tristeza tan abrumadora que los obliga a huir. Waverly Hills es un lugar tan cargado de tragedia que casi puedes sentir el peso del sufrimiento en el aire. Es un laberinto de pasillos decrépitos donde las sombras parecen bailar. Las puertas se cierran de golpe en pisos vacíos y se siente la presencia constante de miles de almas que al parecer nunca encontraron paz. Sanatorio Durán, Hospital del Tórax y Waverly Hills, 3 lugares, 3 países, una misma realidad. Son cicatrices en el paisaje, monumentos a una época de dolor. Las historias de sus fantasmas no solo son cuentos para asustar, son el eco de vidas rotas, de la soledad y el miedo que vivieron entre sus muros. Quizás no son espíritus como los imaginamos, tal vez es solo la energía de emociones tan fuertes que se quedó impregnada en el edificio. O quizás, solo quizás, son realmente los pacientes que nunca recibieron el alta final. Almas que siguen esperando una cura, una visita o simplemente un poco de paz. Lugares como estos nos hacen preguntarnos dónde está la línea que separa la historia del mito y la vida de lo que sea que venga después. Son un recordatorio de que hay pasillos donde el pasado nunca muere. Simplemente espera en silencio a que alguien pase para volver a caminar. Estas son solo algunas de las incontables historias que habitan los hospitales de nuestro continente. La pregunta final queda en el aire. ¿Son estos lugares portales a otro mundo o solo espejos de nuestra fascinación con la muerte? ¿Crees en estas historias? ¿Has tenido alguna experiencia parecida? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte ningún misterio. Nos vemos en la próxima exploración al lado oscuro de la historia.